Vamos a leer un pasaje clásico que nos describe los dones espirituales, así que pongan mucha atención porque hoy vamos a nutrirnos espiritualmente después de esta linda presentación. ¡Vamos! El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Vamos a leer un pasaje de 1 Corintios 9, del versículo 16 al 23. Y dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el evangelio. Así que si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? La de predicar el evangelio de Cristo de manera gratuita, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aunque cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio, para ser copartícipe de él. Miren ustedes, tenemos aquí un pasaje muy relevante en cuanto a servicio, porque el apóstol Pablo encabeza este párrafo diciéndonos que su pasión es presentar la buena noticia, el evangelio. Y dice, si anuncio el evangelio no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Contarle a las personas que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y vivió entre nosotros sin pecado y al final derramó su sangre santa para que pudiera borrar nuestros pecados y preparar el camino para que Dios nos pudiera adoptar como hijos. Es el mejor mensaje que nosotros podemos compartir. Ahora, ese mensaje muchas veces tiene barreras culturales. Llevar ese mensaje tiene barreras culturales y muchas barreras, porque el infierno se opone a que ese mensaje llegue a otras personas. Entonces, el apóstol Pablo dice, pues yo he decidido adoptar una forma de esclavo y de sirviente para poder llevar ese evangelio. Entonces, él renuncia a su, ¿qué podríamos decir? Orgullo personal, a su dignidad personal y dice, muy bien, con tal de llevar este mensaje, voy a ser como un mesero que para entrar al restaurante se quita su ropa y se pone el uniforme que le asignan y voy a llevar ese mensaje y voy a ser tan humilde que voy a despojarme de mis preferencias personales y voy a tratar de disfrazarme, podríamos decir, de judío, si es que voy a ir a hablar con judíos, de no judíos, si voy a ir a hablar con no judíos, de débil, si voy a ir a hablar con los débiles. Es decir, voy a tratar de adaptarme culturalmente a las personas para que me dejen hablarles de Cristo. Entonces, veamos qué profundo es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que puede ser el servicio. Adaptarnos culturalmente, renunciar a nuestras preferencias personales con tal de que las personas nos dejen hablarles del Señor, ¿verdad? No sé cómo lo ven ustedes. Me encanta lo que decís, Ronnie, porque yo creo que lo que me impacta a mí de Pablo es su objetivo. Uh-huh. Su objetivo es predicar el evangelio. Y entonces, si para llegar a ese objetivo yo tengo que vestirme de mesero, yo tengo que ponerme como judío, ponerme como griego, ponerme como débil, para llevar el objetivo. Porque yo puedo tener un gran espíritu de servicio, yo puedo ayudar a las demás personas, pero sin ningún objetivo. O tal vez incluso hasta para aprovecharme de ellas. Wow, muy bien. Pero me encanta que Pablo dice, ok, este es mi objetivo. Wow. Y por este objetivo yo voy a dejar mi posición, mi persona, para servir a los demás. Excelente. Entonces creo yo que tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Entonces cuando yo estoy con alguien, mira, ¿y vos por qué sos así? Porque Evelyn lo decía al principio, es gratitud. Fíjate que Dios vive en mí y entonces yo reflejo lo que Dios es. Y tal vez ni siquiera lo vas a tener que decir, porque se va a ver que algo tienes y es Dios. No, algo tienes Dios
Y entonces empezamos a impactar y eso es lo que Pablo dice. Así que a mí eso es lo que me impacta de esta porción. Y a mí me gusta porque lo que dice Néstor es importante, saber el objetivo. Y Pablo nos explica por qué para él es ese objetivo. Él dice, ya ni siquiera no me puedo jactar de que yo soy el que lo quiero hacer porque sé que es bueno o porque, aunque sí lo sabía, ¿verdad? ¿Quién más que Pablo que era docto en las escrituras y conocía y le había sido revelado y había estado aprendiendo a los pies del mismo Jesús resucitado? Pero aquí Pablo dice, me es misión insoslayable. Y fui al diccionario y dice Gracias, que es Evelyn. Se lo agradecemos todos. ¿Qué es, por favor? inevitable. Es algo que Pablo sentía no como una carga en la espalda, sino como una amplitud de corazón que él había tenido, ¿verdad? Antes Pablo era muy estrecho y cuando él dice aquí que se hace todo lo que sea necesario para convertir a alguien a Cristo, es interesante porque Pablo antes estaba dispuesto a matar a cualquiera que no se apegaba a las reglas que él había aprendido. O sea, él literalmente cuando se convirtió y entendió de qué se trataba esa buena noticia y la recibió en el corazón, su corazón se amplió. Y ya no era una carga el ir a llevar la enseñanza que él tenía, sino era una pasión y el objetivo claro era llevarlos a Cristo. Llevarlos a Cristo. Y yo pienso que él entendía lo importante que era para las personas, no para Pablo, y por eso hacía cualquier cosa, porque él decía, si no se van a perder, el amor les llevaba a eso. Por eso yo creo que el servicio es un fruto del amor que podemos tener. Pero por otro lado, a veces pensando en que uno lee estos pasajes y uno dice, Pablo sí, realmente el don que él tenía era el del evangelismo. En cambio yo sí no tengo ese don del evangelismo, ¿verdad? Ojalá que haya más personas que tengan ese don y uno fácilmente se hace a un ladito y se deja pasar estos pasajes que uno lee porque dice, yo hago esto, yo hago lo otro. Y yo tal vez quisiera hacer una invitación a la audiencia que cuando uno lee eso no es de decir, qué bonito era Pablo, ¿verdad? Y qué bueno que él tenía ese don y él tenía ese amor, sino que el asunto es que, ¿será que yo he entendido qué tan importante es para los demás poder manifestarles el amor de Dios? Porque cuando uno lee la Biblia como un espejo, dice, bueno, ¿y qué me corresponde a mí? Y a veces uno puede ser intransigente con las personas, a veces uno puede tratar mal a los que están alrededor de uno, o ser muy duro y tal vez con razón porque otra persona no ha hecho lo que le corresponde, pero creo que es un gran ejemplo que nos da Pablo aquí donde dice yo me comporto como débil si es necesario para ganar a los débiles, porque alguno voy a ganar, tal vez no todos, ¿verdad? Pero el amor de Dios que me rescató a mí y que me hace tener agradecimiento, como decía Evelyn, me hace pensar que hay alguien más que como yo en algún momento lo necesité o lo sigo necesitando, porque eso es algo que no se quita, ¿verdad? Hay otras personas que necesitan de ese amor de Dios y si nosotros hemos recibido y entendido eso, creo que debe ser suficiente como para que nosotros algo por lo menos, y no igual, ¿verdad? Yo quisiera amar como Jesús, pero no los quiero tanto. Pero algo, ¿verdad? Algo para poder manifestar eso que el Señor tiene para nosotros. Muy bien, y yo creo que el reto es renunciar a nuestras preferencias culturales. Y si usted se da cuenta, ¿cuántas razones hay para que nosotros nos peleemos? Ahorita que usted va a ir a su trabajo, cuando usted está con su familia, hay muchas razones. ¿A qué partido político le vas? Ahorita podemos hablar un poquito que ya pasaron las elecciones. ¿A qué equipo deportivo le vas? ¿Cuáles son tus preferencias? Y si nosotros no tenemos cuidado, nos peleamos con medio mundo así en el momento. A menos que sepamos, no, yo no me voy a pelear con mis amigos, con mi familia, porque les quiero presentar el evangelio. Entonces, cuando ellos quieren pelear, o si yo quisiera pelearme, sobre todo los coléricos, tenemos que tener cuidado con eso, porque los coléricos le voy a decir, en primer lugar, somos el mejor temperamento que hay. En segundo lugar, no son bromas, pero en segundo lugar, nosotros sabemos qué queremos hacer nosotros, qué debe hacer Evelyn, qué debe hacer Néstor, qué debe hacer Hugo, todos. O sea, nosotros sabemos cómo debería ir Guatemala, México, Honduras, El Salvador, Argentina. O sea, el colérico sabe qué debería hacer cada uno. Entonces, el servicio debería ser para nosotros, que debemos saber qué debe hacer todo el mundo, calmarnos, bajarle 3 graditos, 3 rayitas, me dice Basti, a mí, calmarnos y evitar esas confrontaciones, porque eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando yo con los judíos hago como que estoy sujeto a la ley, pero yo no estoy sujeto a la ley. Cuando llego con los que ni saben de la ley, no les hablo de eso. Cuando llego con el débil, ¿y quién es el débil? El débil es aquel que se ofende por todo. Ya, aquel que dice, eso es pecado, usted ya, entonces muy bien, yo no lo voy a hacer porque yo sé que para ti eso te parece pecado y me voy a abstener.
Romanos capítulo 14. Entonces, eso es una forma de servicio, adaptarnos culturalmente, evitar chocar para que nos permitan compartirles el evangelio. En contraposición a decir, mira, así soy yo y qué, mira, así soy yo y al que le caiga bien, bueno, y el que no, no. Eso es un poquito egoísmo porque entonces vamos a chocar con medio mundo y eso nos va a evitar que les podamos presentar el evangelio. Sí, yo quisiera decir algo que me gustaba lo que Pablo termina diciendo, es que se hacía débil y yo como lo entendí anoche que lo meditaba es, él contaba sus fracasos también. También. Verá, Pablo tenía Tiene mucho de qué razón. jactarse y tenía muchas cosas, lo habían hecho todo bien, digamos. Muy pero bien. cuando él llegaba con las personas que estaban tal vez pasándola mal, en pecado, en fracaso, él no llegaba a contarles sus grandezas, sino llegaba a decir, yo también he pasado por ahí. Wow. Y eso es un principio de liderazgo, ¿verdad? Excelente. Nos conectamos más con las personas cuando nosotros les contamos de nuestra debilidad. Y no para jactarnos de la debilidad, sino para decir, fue Cristo el que me ayudó y por eso puedo ahora decir, estoy en victoria. Ah. Que es lo que decía Pablo. Pablo desechó lo que era antes y se enfocó. Su objetivo fue Cristo y esa era la forma en la cual él llegaba Wow. con el evangelio. Ya no era con aquella dureza que tenía la razón, pues, Wow. porque predicaba la palabra y cumplía toda la ley. Pero ya no iba con eso, sino que iba con el amor y la gracia de Dios a decirles, yo también estuve ahí, yo también fui pecador, también cometí errores, pero en eso el Señor me encontró y ahora yo les traigo esa buena noticia. Uno Qué podría lindo. no darse cuenta. ¿Va? Yo solo quería recalcar una frase que le escuché, creo que fue a Joyce Meyer, de lo que dijiste, que dice que la madurez de un cristiano se nota en su capacidad de adaptarse a los demás, dice. Entonces dije, wow, entonces... Me falta aún todavía. Me falta todavía porque a veces uno no se adapta a los demás. Así es, exacto. Tenemos que tener esa mentalidad misionera. Ya uno va a otro país y uno se adapta a otro país. Uno no llega a decir, no, mi país es mejor que el de ustedes. No, uno llega con ese espíritu de servicio, a admirarlos, a admirar su cultura. ¿Por qué? Porque uno es portador del mensaje del evangelio. Uno no llega a decir, nosotros somos mejores, yo soy mejor, mi familia es mejor. No, uno va con una toalla a servir, ¿verdad? Y en eso del servicio y lo que hablaban ahorita, pensaba en que eso es humildad. Llegar y decir, soy vulnerable, y a mí me ha pasado esto, porque puedo llegar con orgullo, yo lo puedo hacer todo mejor. Yo fui enseñado a los pies de Gamaliel, diría Pablo, y ustedes, pobres, ¿dónde fueron enseñados? Pero esa humildad, ahora, esa humildad en nuestra naturaleza, en nuestra carne, no es posible. Sí. Ahí es donde necesitamos al Espíritu de Dios Excelente. en nosotros para poder ser humildes. Como decías el domingo, a veces necesitamos que nos aterricen un poco, ¿verdad? Y yo creo que es importante y es Dios el que nos puede aterrizar cuando yo entro con Él y así como tú que estás conectado esta mañana y entras con Dios, ¿sabes qué? Dios empieza a hablarte. Me encanta porque Minor nos manda un mensaje y dice, miren, yo no había entendido, tengo conocimiento de mecánica y todo y cada vez que veo a alguien me paro y le ayudo. Y ahora me doy cuenta que eso es servicio. Ay, qué lindo. Y yo creo que eso es importante, ver eso que yo tengo y cómo servir a los demás. Eso que Dios me ha dado, que es un excedente y que para mí es fácil y para el otro es, ¿y ahora qué voy a hacer? Y viene a ser la solución para el que está necesitando, ¿verdad? Nosotros también sabemos de mecánica, pero preferimos que lo haga alguien más. Como Pablo dice, ¿verdad? No, cálmate. Para no lucirnos. Para no lucirnos. O sea, de matemáticas también sabemos mucho. Yo soy hija de mecánico Ajá. y un día le digo a Ricky, mira, tiene un ruidito el carro. ¿Y qué será? ¿Es muy grave? No, chiquito. Lo maneja y me dice, estás comiéndote las pastillas, así que necesito a alguien que, como Ricky, que me ayude en esas cosas. Pero el servicio es, hasta en esas pequeñas cosas, uno diría, el mecánico, no, hombre. Eso que tenemos, ese excedente me gustó muchísimo. Sí, el sí. excedente que tenemos es para ponerlo al servicio de otros Para y bendecir a no otros. para servirnos. Y es lo que decía Pablo. No es que vamos a recibir nosotros, sino que podemos dar. Y creo que eso también es una buena definición de servicio. Exacto. Dice Christine Hestenberg, dice, el servicio para mí es dar lo mejor, estar dispuesto con mucho amor y muchas veces son los que se lo piden a uno. Y dice, a ustedes gracias por servirnos todos los días en un programa tan bendecido como lo es Vaya con Dios. Muchas gracias, Cristín, por esas palabras. Y va para todos los presentadores que madrugan aquí alrededor. Es una comunidad como de 30 presentadores que madrugan. Y también detrás de cámaras hay camarógrafos, no quería decirlo, pero maquillistas, técnicos allá en cámara, sonido. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué tal si?
recordemos el Bible Challenge. Huguito, ¿cómo vamos ahí con la lectura Vamos bíblica? excelente. Ahorita vamos a leer Proverbios 28. Realmente esta temporada hemos escuchado muy buenos consejos en Proverbios, ¿verdad? Y el capítulo de Proverbios 28 habla mucho del tema del gobierno y de las cosas. Ahorita en este tiempo nos queda bien, pero lo importante es que nosotros aprendamos la sabiduría del Señor. Yo le invito a que usted lea la Biblia, porque así como hoy ya desayunamos un trozo de la palabra, como nos dice el pastor Ronnie, pero todos los días, si nosotros nos conectamos con el Señor y recibimos esas instrucciones que el Señor nos quiere dar, a veces en un pasaje tenemos algo que está relacionado con lo que estamos viviendo. Le invito a que lea su Biblia, y si usted la lee en un año de manera sistemática, pues va a tener todo el consejo de la palabra, como también nos lo dice hoy. Así que le invito, hoy estamos en Proverbios 28, continuemos con el Bible Challenge. Así es. Y yo quisiera que oremos para que el Señor haga que este pasaje que acabamos de leer nos produzca el fruto, que se quede allí sembrado y produzca el fruto. Padre bendito, hoy llegamos delante de ti a pedirte que tú hagas la obra que debes hacer en nuestro corazón con este pasaje bíblico, y que nos recuerdes que debemos tener ese corazón misionero, ese espíritu de servicio, no chocar intencionalmente con las personas, para que nos permitan hablarles del Señor, adaptarnos a ellos y siempre tener eso en mente, que debemos presentar el mensaje tuyo, el mensaje del Evangelio, porque a eso nos has llamado y es nuestra responsabilidad insoslayable, nos decía Pablo, inevitable. Tú nos has encomendado ese maravilloso mensaje. Gracias, Señor, sé que tú lo vas a hacer y nos vas a seguir hablando en este programa y durante todo este día. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. Continuamos entonces en esta mañana. Estamos felices porque hoy vamos a aprender que Dios nos formó para servirlo y para servir a los demás. ¿Y sabe qué es lo que vamos a describir hoy? Es excelente. Cuando descubrimos para qué nos formó Dios, entonces vamos a ver que es divertido servir a los demás. Si estamos sirviendo en algo que nos cuesta, es difícil. Pero cuando descubrimos nuestro llamado a servir, nuestros dones, nos es tan fácil servir. Y esa es la ilusión nuestra, que cada uno esté sirviendo donde Dios nos formó para servir. Entonces nos vamos a divertir sirviendo, no nos lo vamos a sentir como una carga pesada. Si uno se va a servir a algo donde uno no es bueno, cuando le está costando, el servicio es sumamente pesado. Pero si uno descubre su punto dulce para servir, es tan bonito, tan emocionante y uno no lo siente pesado. Así que por ahí va esta semana la lectura y los ejercicios, descubrir nuestra forma. Pero quisiéramos aderezar un poquito con... ¿saben qué? Veamos el video de Rick Warren. Vamos a ver el video de Rick Warren que nos introduce a lo que él quiso decir con el capítulo de hoy. Hoy es el día número 30, ya vamos avanzados. Aprovechemos que este libro se está yendo muy rápido y luego regresamos con algunos mensajes de la audiencia y luego la lectura. Vamos. En el capítulo de hoy, el capítulo 30, vamos a ver formados para servir a Dios, y en los próximos 2 capítulos habrá más detalles para descubrir, desarrollarse y formarse. La Biblia nos dice que Dios ha creado a cada ser de una forma única. Cuando Dios los creó, rompió el molde. Dios nunca hizo un clon, nunca hizo una copia, Dios nunca hizo un duplicado. Aún en los mellizos hay diferencias únicas. Tienen un pulgar único, hay una visión única, una voz única, tienen pisadas únicas. Por cierto, su corazón late diferente con respecto a los demás. Así también como los dientes. Nadie tiene dientes iguales. Ningún ser humano es igual a otro. Dios los creó para que sean ustedes. Y Él quiere que ustedes sean ustedes. Si ustedes no son ustedes, ¿quién va a ser uno de ustedes? Cuando lleguen al cielo, Dios va a decir, oye, ¿por qué te pareces a ese y a aquel? Y les dirá, quiero que seas más tú. ¿Por qué quiero que seas más tú? Porque te hice para que seas tú. Y si quisiera que fueras alguien más, no te habría hecho. Si tú no eres tú, entonces eres redundante. Entonces espero que en estos 3 capítulos que veremos juntos, ustedes comiencen a comprender que ustedes son únicos. Y esa singularidad ayuda a determinar lo que Dios quiere que hagan con sus vidas. Ustedes descubren el propósito de su formación. Saben, en arquitectura dicen que la forma sigue a la función.
En otras palabras, dime para qué será el edificio y te diré qué forma tiene. Pero cuando nos referimos a seres humanos es lo opuesto. La función sigue a la forma. Dios dice, mira cómo yo te formé, y hablaremos de eso en los próximos 3 días. Mira la manera en que te formé y sabrás cuál es el propósito en la vida. Qué genial cómo Warren dice eso, ¿verdad? En arquitectura, el propósito sigue, vamos a ver, la forma sigue el propósito, pero en el Señor, la forma, Dios nos sabe esa forma y cuando nosotros la descubrimos tenemos que entender que Dios nos dio un propósito y nuestra forma nos va a indicar a dónde tenemos que servir y eso es lo lindo de lo que vamos a estar leyendo ahora. Unos pequeños comentarios que hemos recibido y luego pasamos a la lectura. Miren, Michelle Guerrero dice, servir para mí es tener humildad y empatía hacia nuestro prójimo, orando, escuchando, usando los talentos y recursos, incluso si no los tenemos. Gracias, Michelle Guerrero. ¿Alguien más? Yo voy a leer a Sergio Calderón de Punto Antigua, que dice, el servicio para mí es darnos a otras personas con amor y sin esperar nada a cambio. Mi pasión es presentar a Jesús a los niños, dice, de una manera especial. Saludos, Excelente. Sergio. Sí, Kevin Vázquez dice, para mí el servicio es poner a los demás antes de mí, poner las necesidades de los demás antes de las mías y actuar en función de esto. Dice, quiero estrenar tacita. La verdad es que muy linda la definición. Cuando la leí dije, qué buen concepto, ¿verdad? Poner a los demás antes que a mi propia necesidad creo que nos puede... Eso no es natural, ¿verdad? No, Queremos- es contra naturaleza, literal. Exactamente. Casi el mismo comentario también lo dice Darlene desde Tecpan. Es pensar más en los demás y pensar menos en mí. Y también Berly Palma dice, es ponerme en el lugar de aquellos. Es esa empatía que yo necesito para ayudar a los demás. Y Gonzalo Chamorro dice que a él le gustaría que lo sirvamos y le regalemos un libro. No, pero Está bien. esa es la bendición, poder ponernos en el lugar de los demás. Y cuando alguien está en una necesidad así y uno tiene ese excedente y uno toma ese excedente y ayuda a otra persona, se queda uno con una satisfacción tan grande, mucho más profunda que si uno hubiera usado ese excedente para uno mismo. Por ejemplo, si usted es habilidoso en mecánica y va pasando por ahí, alguien se le quedó el carro, usted pasa y le ayuda, tal vez invirtió 15 minutos. Esos 15 minutos usted los hubiera invertido viendo redes sociales, pero los invirtió ayudando a otra persona. Esa persona queda agradecida y usted queda con un profundo sentido de satisfacción. Y eso es lo que Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Así que de eso se trata el servicio. Pero veamos qué nos dice Rick Warren hoy. El episodio de hoy es... Fuiste formado para servir a Dios, día 30, y está basado en Job 10:8, que dice, me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. El Señor nos dio forma y de allí Rick Warren nos propone que tenemos una formación espiritual, oportunidades del corazón, recursos, mi personalidad y antecedentes. Evelyn, ayúdenos por favor con la lectura de hoy. Arranquemos entonces con el capítulo y nos dice el autor, Dios formó a cada criatura de este planeta con un área especial de habilidades. Algunos animales corren, otros saltan, otros nadan, otros se encuevan y otros vuelan. Cada uno tiene un papel particular a jugar, basado en la manera en que fueron formados por Dios. Lo mismo pasa con los seres humanos. Cada uno de nosotros fue diseñado de una manera única para hacer ciertas cosas. Antes de diseñar un nuevo edificio, lo primero que se pregunta a un arquitecto es cuál es su propósito, cómo será usado. La función siempre determina la forma del edificio. Antes de que Dios te hiciera, decidió qué rol quería que jugaras en la tierra. Él planeó con exactitud cómo quería que lo sirvieras y te formó para esa tarea. Eres de la manera que eres porque fuiste hecho para un ministerio específico. La Biblia dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra poema viene del vocablo griego que significa hechura, artesanía. Y eres una obra de arte hecha a mano por Dios. No fuiste creado en una línea de producción, ni ensamblado, ni producido en cantidades industriales. Eres un diseño hecho a la medida, una pieza original. Dios no solo te formó antes de que nacieras,
sino que planeó cada día de tu vida para apoyar su proceso a fin de formarte. Eso quiere decir que nada de lo que sucede en tu vida es irrelevante. Dios usa todo eso para formarte de modo que ministres a otros y te forma para servirlo a Él. Él no te daría habilidades, intereses, talentos, dones, personalidad y experiencias a menos que tenga la intención de usarlos para su gloria. Si identificas y entiendes esos factores, puedes descubrir la voluntad de Dios para ti. La Biblia dice que eres maravillosamente complejo. Eres una combinación de muchos factores diferentes. Para ayudarte a recordar 5 de esos factores, hice un acróstico sencillo con la palabra forma. En este capítulo y el próximo estudiaremos estos 5 factores y les daremos seguimiento. Te explicaremos cómo descubrirlos y usarlos. Así que, ¿cómo te forma Dios para tu ministerio? Dice el autor, siempre que Dios nos da una asignación, nos equipa con lo que necesitamos para cumplirla. A esta combinación de aptitudes se le llama moldear o dar forma. Y ahora quiero que veas esta gráfica que va a aparecer en pantalla. Forma, F, formación espiritual, oportunidades, recursos, mi personalidad y antecedentes. Muy bien, entonces empezamos con forma, con la primera, formación espiritual. Dios le da a cada creyente dones espirituales para usarlos en el ministerio. Son habilidades especiales dadas por Dios a los creyentes a fin de servirle. No puedes obtenerlos o merecerlos, ya que son regalos. Son una expresión de la gracia de Dios para ti. No puedes escoger los dones que quieras tener. Dios es quien los determina. Solo quisiéramos una pausa ahí en la lectura. Quisiera destacar, gracias producción por habernos puesto este acrónimo en pantalla. Y quiero decirle a la audiencia que en los próximos días vamos a estar entendiendo qué significan estas cosas, porque nuestra ilusión sería que cada oyente pueda determinar para usted esos 5 elementos y que usted esté seguro cuál es su formación espiritual. Aquí queremos decir cuáles son sus dones espirituales. ¿Qué dones le dio el Señor? Vamos a ver de qué se trata. Luego, ¿cuáles son las oportunidades? Eso quiere decir hacia dónde se inclina su corazón. ¿Qué es lo que hace latir su corazón? Luego, sus recursos. Si usted estudió algo, si tiene alguna habilidad, por ejemplo, estábamos hablando de mecánica, o si usted estudió medicina, o si usted estudió enfermería, o si es ingeniero, o si sabe repostería, o si puede dar primeros auxilios. Todos esos son recursos. Su personalidad. Y aquí básicamente los estudios de la personalidad nos han dicho que hay 4, ¿verdad? Enfocados en las personas, enfocados en las tareas, introvertidos, extrovertidos. Y luego los antecedentes. ¿Qué le ha pasado a usted en su vida? ¿Qué situaciones ha vivido? ¿Qué situaciones buenas? ¿Qué situaciones no tan buenas? Y de eso Dios puede usar para que usted lo pueda servir en el ministerio. Es la combinación de esas 5 cosas nos puede dar como una mira láser de dónde Dios lo puede usar. Y a eso Rick Warren en este libro le llama forma. Y cuando usted lo empieza a alinear todo, se da cuenta, aquí podría servir y mi ministerio podría ser sumamente útil. Es decir, ya sea en liderazgo o alguien dice, no, liderazgo no, yo podría estar en este puesto. Miren, si logramos que cada uno de nosotros tenga claro esa formación espiritual, habremos ganado muchísimo. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy y mañana. Y ahorita estamos viendo la primera, que es la formación espiritual o los dones. ¿Qué tiene que ver esos dones? ¿Qué dones me ha dado Dios? Y aquí Huguito leía y decía, yo no puedo escoger los dones. A veces uno quisiera escoger los dones. Yo acabo de estar con un profeta de Argentina, Jonathan Almada. Yo quisiera, Señor, yo quisiera que me usaras así en la profecía. O a veces vemos a alguien que Dios lo usa en sanidad. O a veces uno dice, yo quisiera ese don, pero uno no escoge el don. Dios se lo da a uno. Entonces, seguimos con la lectura. Perdón a toda la producción, pero dice, puesto que Dios ama la variedad y quiere que seamos especiales, no nos dio el mismo don a todos. Sería entonces ya, no sería especial si todos tuviéramos los mismos dones. Por otra parte, ningún individuo recibe todos los dones. Malas noticias. Si alguien se creía, yo los tengo todos, no existe. Si los tuvieras todos... Le falta el de la humildad. Exacto. Si los tuvieras todos, no tendrías necesidad de alguien más.
Y eso podría estropear algunos de los propósitos de Dios. Exactamente, es una dosis de humildad. Él nos enseña a depender unos de otros. Tus dones espirituales no se te dieron para tu propio beneficio, sino para el beneficio de otros, así como los de ellos son para tu beneficio. La Biblia dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Dios lo planeó así para que tuviéramos necesidad uno de los otros. Cuando usamos nuestros dones juntos, todos nos beneficiamos. Olvidar esas verdades básicas acerca de los dones siempre causa conflicto en las iglesias. Dos problemas comunes son los dones de envidia y los dones de imitación. El primero ocurre cuando comparamos nuestros dones con los de otros. Y el segundo sucede cuando esperamos que los demás tengan nuestro mismo don, realicen la misma labor que fuimos llamados a hacer y sientan la misma pasión que sentimos al hacerla. Algunas veces los dones espirituales se enfatizan tanto que descuidamos otros factores que Dios usa al formarnos para su servicio. Tus dones revelan la clave para descubrir la voluntad de Dios para tu ministerio, pero tus dones espirituales no lo son todo. Dios te ha moldeado en otras 4 maneras. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en esta acrónimo forma es descubrir cuáles son los dones espirituales. ¿Qué es un don? Es un regalo. Dios nos ha dado a todos regalos, nos ha dado dones, capacidades innatas. Nacimos con esa capacidad. Entonces, y dice aquí Rick Warren, y tiene mucha razón, que Dios los repartió y los dio a cada uno de acuerdo a como Él quiso. Por eso hay niños que nacen con una propensión hacia algo, por ejemplo, hacia los deportes, y los vemos habilidosos, y otros no nacimos con esa propensión, y otros nacen con esa propensión a esa habilidad a las matemáticas y a enseñarlas como Álvaro Sánchez y otros. O sea, cada uno va naciendo y vamos viendo cómo tiene esas habilidades innatas. Y dice aquí, Warren, no los podemos escoger y no todos tenemos las mismas. Entonces eso debe calmarnos y no tener ni envidia, ni, ¿qué decía? Ni envidia, ni tampoco imitación, ni tampoco petulancia o sentirnos orgullosos, porque es Dios el que da las habilidades, ¿verdad? Y a mí me gusta porque él enfatiza ahí una otra vez el concepto de únicos, ¿verdad? Él dice que Dios no nos hizo en serie. Y nuestro querido Vicente decía, nos hizo en serio, o sea, de verdad se tomó el tiempo. El salmista decía que Dios lo había entretejido en el vientre de su madre. O sea, hay un proceso hermosísimo en cada proceso de gestación. O sea, cada niño que viene al mundo, cada persona que nace en esta tierra es única, con su ADN y no digamos con estas características que nos está enseñando Rick Warren. Y la palabra único creo que es algo que tenemos que atesorar. A veces nos sentimos comunes y corrientes. Wow. Y la diferencia es que no somos especiales, porque ser especial podría hacernos creídos. En cambio, cuando sabemos que somos únicos, nos hace humildes, porque entonces sabemos que hay un propósito por el cual estamos en esta tierra. Y esa palabra únicos nos conecta con nuestro propósito. Qué lindo. Y cuando vemos eso que Evelyn decía, de que somos únicos y que no tenemos los dones de todos, sino tenemos unos dones, pero no los tenemos todos, necesitamos de los demás. Y a mí, dentro de lo que me gusta de Rick Warren en esta parte es que los dones espirituales no son para mi beneficio. Cuando yo entiendo que esos dones, las cualidades del fruto del Espíritu me sirven a mí. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, me sirven a mí. Pero los dones son para servir a los demás. Un don no me fue entregado para mi beneficio. Entonces, el don que tú tengas, piensa, eso Dios te lo dio para servir a los demás. Y los dones de los demás son para beneficio nuestro. Entonces, ahí es donde nos vamos sirviendo unos a otros. Yo pienso que es importante recalcar que todos tenemos dones, porque alguien, como lo dijiste al inicio, que no es como uno quiere, sino alguien podría decir, qué bien a todos, incluso sentir ese, como decía, los dones de envidia, ¿verdad? O sentir injusticia, porque decir, bueno, y a mí no me tocaron suficientes dones, pero a cada quien Dios nos ha dado. Todos tenemos diferentes, pero todos tenemos. Así que si tú eres que has pensado, yo todavía no sé cuál es mi don, pues tal vez hay que preguntarle al Señor. Pero todos los dones son importantes también para cuando estamos en el cuerpo de Cristo ya también, y eso hace también sentido cuando uno es parte de un cuerpo,
pues entonces todos nos ayudamos, ¿verdad? Si uno está solo por su cuenta, pues entonces uno sí quisiera tener todo, ¿verdad? Pero Dios no nos hizo para ser independientes, sino nos hizo para estar en comunidad. Y eso es lo lindo de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Porque cuando estamos en una iglesia local, yo sé que usted está en una iglesia local, y imagínense que ahí en su iglesia todos descubren sus dones y todos empiezan a operar en dones, en los dones que Dios les ha dado, y todos los descubren y los utilizan. Entonces todo el cuerpo se empieza a beneficiar. Esa es la idea de estar en el cuerpo de Cristo. Entonces, aquel descubrió su don y es un don de sanidad, y cuando alguien está enfermo, mira, ora por aquel porque Dios te dio el don de sanidad. Y cuando alguien tiene algo que no sabe qué es, vamos, y tiene don de discernimiento de espíritus, y ya lo dijimos, mira, ayúdanos a orar por aquel y que el Señor te muestre qué está pasando. Esta es una prueba que vino de Dios, es un ataque del enemigo, ayúdanos a ver qué es, ¿ya? Y empezamos todos a ayudarnos unos a otros, ya sea es una situación espiritual o algo muy práctico, ¿verdad? Así como aquí con Alvarito Sánchez, o cuando tenemos un problema entre nosotros, vamos con el que sabemos que tiene ese don y nos ayudamos unos a otros. Así que eso es emocionante, saber que todos podemos descubrir nuestros dones y usarlos en favor, en servicio a los demás. Y como bien decíamos, quitar la envidia y quitar también la arrogancia, que nadie se sienta superior a otros porque tiene un don, porque le fue dado. Y tampoco que nadie se sienta envidiando a otros, sino lo que tiene que hacer es descubrir lo que tiene. Y quisiera también hablar a los padres. Creo que es Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuando dice su camino, tiene que ver con esto, descubrir qué dones y habilidades le ha dado Dios a él. Nuestros hijos no pueden ser como nosotros querramos. Nuestros hijos tienen ya dones y habilidades, y lo que tenemos que hacer nosotros es, en parte, formarlos en los valores cristianos, pero en parte estudiarlos y decir qué habilidades le dé Dios. Entonces, si es un niño o una niña introvertida que no mucho le gusta estar con las personas, usted no lo va a cambiar. Si usted lo obliga a cambiar el temperamento, lo va a dañar, ¿ya? Tenemos que estudiarlos y así como Dios los hizo, amarlos, ¿ya? Y descubrir sus dones y habilidades. Enseñarles un poquito a saludar y todo el asunto, pero no pretenda, si es introvertido, decir yo lo voy a hacer extrovertido. No va a pasar. O viceversa. Si es muy extrovertido, decir yo lo voy a hacer introvertido. No va a pasar. Por eso, instruye al niño en su camino tiene que ver con estudiar a nuestros niños y decir: Dios, me diste a este niño, yo lo voy a instruir de acuerdo a sabiendo que es tu hijo, así como hizo María, ¿verdad? María sabía que ese hijo era hijo de Dios cuando estaba educando a Jesús, y entonces no decía, este es mi hijo, ¿y qué? No, sabía, es hijo de Dios y Dios me lo confió. Así deberíamos ver todos a nuestros hijos. Son hijos de Dios, que los configuró, los formó en el vientre de su madre y nos los ha prestado para que nosotros se los cuidemos a Dios, que es quien los formó. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría y que nos ayude a descubrir cuáles son nuestros propios dones, y que nos ayude también a admirar los dones de los que tenemos cerca? Padre bendito, qué emocionante saber que tú nos has dado dones, que nos formaste de acuerdo a tu sabiduría y que nos has repartido distintos dones. Permítenos descubrirlos y permítenos también trabajarlos, desarrollarlos, para que, desarrollados esos dones, podamos servir mejor a los demás. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos para descubrir y desarrollar, y luego poner al servicio de tu cuerpo, es decir, de todos nuestros hermanos, esos dones. Sé que tú nos vas a seguir hablando. Sé que tú vas a seguir hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios. ¿Cuáles son los mejores dones? Aquellos que nos permitan servir a las personas. Porque a veces, yo les voy a decir, a veces egoístamente uno dice, alá, si Dios me usara con sanidades así, podría ser famoso. Podría, si Dios me diera esa capacidad profética que tiene el hermano, hola, ¿qué haría yo? Muchas veces lo vemos de forma egoísta y Dios dice, por eso no te lo doy. Porque realmente Dios dice, muy bien, tiene que ser para servir a otros.
Y ese es el propósito de los dones, servir. Y la pregunta es, si Dios te diera ese don para servir, ¿lo usarías realmente para bendecir a los demás? ¿O te volverías arrogante con ese don? Y ahí viene la prueba de fuego. Bueno, vamos a ir a la lectura. Ya vimos la formación espiritual que tiene que ver con dones. Ahora vamos a ver la O del acrónimo, que es las oportunidades para el corazón. Es decir, ¿por dónde late tu corazón? ¿Qué es lo que te apasiona hacer? Ese es el segundo elemento para determinar cómo te formó Dios. Comencemos entonces. La Biblia usa el término corazón para describir el manojo de deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños y afectos que poseemos. En fin, tus oportunidades. Tu corazón es la fuente de todas tus motivaciones y lo que amas hacer y lo que más cuidas. La Biblia indica, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Tu corazón revela lo real de ti, lo que eres verdaderamente, no lo que otros piensan de ti o lo que las circunstancias se impulsan a hacer. Tu corazón representa la fuente de tus motivaciones, porque actúas en la forma en que lo haces. Físicamente, cada uno de nosotros tiene latidos del corazón característicos, así como cada uno tiene huellas dactilares únicas, un tono de voz, etc. No hay dos latidos del corazón idénticos. Es asombroso que entre todos los billones de personas que viven, no haya otra que tenga los latidos del corazón exactamente igual a los tuyos. De la misma manera, Dios nos ha dado a cada uno un latido emocional único que se apresura cuando pensamos acerca de temas, actividades o circunstancias que nos interesan. Instintivamente ponemos más atención a ciertas cosas que a otras. Esos son indicios que señalan dónde debes servir y eso revela la naturaleza de tu corazón. Mientras crecías, puede que hayas descubierto algunas cosas muy interesantes, las cuales no les interesaban a nadie más en tu familia. ¿De dónde proceden esos intereses? Provienen de Dios. Él tiene un propósito de darte esos intereses natos. Tu latido emocional es la segunda clave para entender tu forma para servir. No ignores tus intereses. Considera cómo podrías usarlos para la gloria de Dios. Debe haber una razón por la que te agrada hacer ese tipo de cosas. La Biblia declara con insistencia: sirve al Señor con todo tu corazón. Dios quiere que le sirvas con pasión, no por obligación. Las personas rara vez dan lo mejor de sí al realizar tareas que no disfrutan. Dios quiere usar tus intereses naturales para que sirvas a otros y a Él. Escuchar tu motivación interna puede apuntar al ministerio que Dios quiere que tengas. ¿Cómo sabes que le sirves a Dios con todo tu corazón? La primera señal es el entusiasmo. Cuando haces algo por amor, nadie tiene que motivarte. Lo haces por puro gozo. No necesitas recompensas o aplausos o pagos, porque disfrutas sirviendo de esta manera. Lo opuesto también es cierto. Cuando no tienes el deseo en tu corazón de hacer algo, te desanimas con facilidad. Así que la segunda característica de servir a Dios con todo tu corazón es la efectividad. Cuando haces algo que Dios te hizo amar, entonces das lo mejor de ti. La pasión exige perfección. Si no te interesa una tarea, probablemente no des lo mejor. En contraste, las personas que logran metas en cualquier campo son las que hacen las cosas con pasión, no por obligación o ganancia. Oímos a la gente decir: acepté un trabajo que detesto porque lo que deseo es hacer dinero. Así que algún día renunciaré y haré lo que me gusta hacer. Ese es un error muy grave. No pierdas tu vida en un trabajo que no expresa tu corazón. Recuerda, lo más grande en la vida no son las cosas. Vivir una vida con propósito es más importante que todo el dinero del mundo. No te conformes con buscar la buena vida, porque no es lo suficientemente buena. Al fin y al cabo, no satisface. Puedes tener mucha vida y aún así no tener nada por lo cual vivir. En vez de que tu meta sea una vida mejor, sirve a Dios de una forma que exprese tu corazón. Descubre lo que te gusta hacer, lo que Dios te puso en el corazón y hazlo para su gloria. Esa es tu oportunidad. ¡Hala, qué párrafo! Mire, mientras estábamos leyendo esto, quiero decirles que me vino a la mente Carol Sosa. Carol Sosa es una de las presentadoras acá, pero quiero contarle que hace un tiempo le pedí a Carol Sosa y le dije: mire, Carol, fíjese que nosotros llegamos ahí a leer, pero necesitamos a alguien que pueda leer antes del capítulo, resumirlo y
presentarnos la papa pelada, decimos acá. Y entonces le digo, ¿a usted no le gustaría hacerlo? Y entonces Carol me dice, sí, a mí me gustaría hacerlo. Y empezamos a hablar. Y lo que acabamos de leer es un resumen de este libro, del capítulo de hoy. Y lo que digo por dos cosas. Uno, le recomiendo leerse el capítulo completo. Si a usted esto le está gustando, aquí hay mucho que se quedó, pero no lo podemos leer todo al aire. La verdad es que no podemos leer todo el capítulo al aire por razones de tiempo. Pero hay mucho contenido precioso. Pero el resumen que nos presentó Carol está tan completo, está precioso. Y cuando hablamos con Carol, miren ustedes, ella está llamada para hacer esto. Dice, ala pastor, miren, me disfruté esto. Y ahorita viendo el resumen, nos hizo un trabajo excelente de resumen, Carol. Dios la bendiga. Y yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos soñar hacer. Es decir, encontrar un trabajo, como decía Rick Warren, no porque, como dice, acepté un trabajo que detesto, pero deseo hacer dinero y así algún día renunciaré y hacer lo que me gusta hacer. Eso es receta para el fracaso, para que se nos muera el corazón. Lo lindo sería, estoy en lo que me apasiona hacer. Y cuando estamos en lo que nos apasiona hacer, ahí viene esa satisfacción y va a venir igual el recurso económico porque nadie lo va a hacer como nosotros lo hacemos. Y es que fuimos diseñados únicos. Mencionaba ahí que a veces uno ve personas que hacen cosas que uno dice, pero yo no haría eso, pero ni loco. Una de mis hijas ama la contabilidad. Pero ama la contabilidad y con Ricky a veces decimos, ¿de dónde nos salió así esta niña? y es algo que es interesante porque la pasión de ella es ayudar a las personas a entender sus presupuestos, a cuadrarlos, a que no le falte ni un centavo al final, digo yo. Eso es una capacidad única de su forma, lo que a ella le apasiona. A mí me pone a ver un cuadro contable y o sea, literalmente me mata, no podría vivir haciéndolo. Pero a ella le apasiona y me imagino que hay muchos contadores, Dios los bendiga, los necesitamos, pero es eso, o sea, es ese tipo de cosas. Hay otras personas que pueden estar en un hospital sobrellevando enfermedades. Hay tantas cosas. Un maestro, la vocación de un maestro la necesitamos. Algunos diríamos, no, si yo soy maestro de niños chiquitos, los amarro al final del día. Pero hay una persona que los ama y todos los días amanece a las 3 de la mañana para salir a tiempo. Estoy pensando en alguien en específico y llega a las 5 menos cuarto al colegio porque tiene que viajar de lejos para eso, para servir a los más chiquititos de un colegio, ¿verdad? O sea, es esa pasión. Él decía que la pasión es algo que está en nuestro corazón, esa divina insatisfacción, nos diría Bill Hybels. Así es. Y no solo que hagas lo que te apasiona y aparte te pagan por hacerlo. ¿Ya? Pero cuando estás en un trabajo porque tu motivación es el dinero, estás frustrado, lo estás haciendo de mala gana, no estás desarrollando completamente esos dones que Dios te dio. Pero cuando buscamos desarrollar esos dones que Dios me dio, hacerlo de corazón, a ustedes, miren, de verdad uno lo disfruta, uno se levanta emocionado, uno dice, claro que lo quiero hacer, para allá voy, me gusta, y no es una carga cada día, sino al contrario, es un deleite. Y encima te pagan por hacerlo, y encima lo disfrutas, y encima puedes ayudar a los demás con esas cualidades, esos dones que Dios pone en tu corazón. Así que si tú estás haciendo algo por dinero, porque de plano no tengo otra cosa, o esto es, empieza a buscar qué es lo que Dios tiene para ti, qué son esas cosas únicas que Dios puso en ti, esas, como decía Evelyn, esas divina insatisfacción, esas cosas que solo tú puedes hacer. Y si quieres encauzarte de una mejor manera, yo de verdad quiero animarte a que leas este libro. De verdad, lee este libro completo y vas a ver cómo Dios te encamina, te lleva, y cuando tú llegas ahí, tú dices, ¿sabes qué? ¿Y por qué no lo había hecho antes? ¿Y por qué no estoy en ese lugar antes? Y yo te lo puedo decir de mi lado. Yo digo, ¿por qué no hice lo que estoy haciendo antes? ¿Por qué no hice ese cambio antes? Perdí mucho tiempo, ¿ya? Y yo quiero animarte a que tú busques de verdad esas cualidades, esos dones que Dios te ha dado y los pongas en práctica y vas a ver cómo te realizas totalmente. La vida va a ser más bonita, ¿verdad? Yo quisiera hacer dos comentarios que me llamaron la atención cuando yo estaba leyendo esto, recordé. Uno es que recuerdo que hace un tiempo aprendimos en algunas conferencias que uno debiera darle importancia a su punto más fuerte y no a su punto más débil. Les decían, si su hijo no estudia, pero saca 90 en matemáticas y 10 o 25 en lectura,
póngale un maestro de matemáticas. Decía yo, ¿para qué un maestro de matemáticas si ahí sacó 90? Si sin estudiar sacó 90, imagínense con un maestro, él va a ser un genio. Pero el principio era que decía que uno debe ponerle más atención a su punto fuerte, porque ese punto fuerte uno puede destacar y hacer algo diferente. Algunos jugadores de fútbol, dice uno, wow, ¿verdad? Pero tienen esa habilidad natural. Y yo pienso que lo que decías de los padres, uno debe ver en sus hijos cuál es su punto fuerte, no para ponerlos a hacer lo que les cuesta. Tal vez algunas cosas hay que aprender, como dijiste, hay que enseñarlos que saluden, pero en su punto fuerte ellos pueden brillar. Y también para nosotros, viendo a Néstor que dice que hay cosas, porque uno va a disfrutar más la vida cuando uno está en su punto fuerte. Y si usted tiene algunos puntos débiles, sí, mejore, ¿verdad? Haga lo que sea posible, ¿verdad? Pero por otro lado, veamos en esas áreas donde en realidad brillamos, porque ahí podemos hacer la diferencia. Y pensando en eso, el segundo punto que quería hacer mencionar es que a veces uno dice, ¿y cuál será mi punto fuerte? A mí me gusta, lo que más me gusta es dormir y comer, decía uno a veces, ¿verdad? Y entonces a veces uno se enfoca en eso y dice, a mí me gusta el placer, me gusta la comodidad, no me gusta tanto trabajar. Yo no sé yo creo que tal vez de la audiencia nadie, pero a veces uno piensa así, ¿verdad? Tan cómodo, por lo menos a mí eso me pasa a veces, ¿verdad? Y me parece muy relevante lo que el autor dice. Dice, no se conforme con buscar la buena vida. No se conforme con que dormir y comer ese es su punto fuerte. No es cierto. Porque cuando usted encuentra lo que de verdad le satisface, eso lo va a motivar mucho más. Es cierto que es bonito lo cómodo, ¿verdad? Es cierto que es agradable, pero eso en algún momento también cansa. Y cuando hacemos algo que tiene significado, que requiere responsabilidad, tal vez puede ser cansado, pero la satisfacción interna, la vida llena de significado, hace la diferencia. Y si alguno llegó a pensar así, que ese es su punto fuerte, yo le digo, no es cierto. Todos nos gusta comer y dormir, pero hay cosas que hacen que la vida tenga más significado. Así es. Y Evelyn iniciaba el párrafo que leímos diciendo, el corazón es donde están tus esperanzas, deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños y afectos. Es decir, donde te palpita el corazón, y eso es lo que tienes que buscar, porque cuando nosotros encontramos eso que nos apasiona, entonces eso nos levanta de la cama emocionados, ¿verdad? Acabo de leer un chistorete que decía, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Y la caricatura dice, en mis sueños yo no trabajo. Cabal, lo tenía aquí porque lo leí ayer en Twitter. Bueno, y también por eso me apedrearon en Twitter. ¿En serio? En Twitter lo apedrean a uno por todo. Pero le quiero decir que cuando uno encuentra ese punto dulce en donde uno está apasionado por hacer eso, como decía Néstor, ¿cómo no hice esto antes? Ese es emocionante porque uno se siente útil en las manos del Señor. Y haciendo referencia a lo que decía Huguito, a uno le pagan por las pocas cosas que hace bien. Cuando en la primaria o la secundaria le dan a uno la libreta de calificaciones, pareciera que uno tendría que tener 100 en todo. Y la vida no es así. Uno no funciona porque sea bueno en todo. A uno le pagan por las pocas cosas que hace bien. Y así deberíamos ver, Dios me dio habilidades, Dios me dio dones, Dios me dio talentos, entonces voy a reforzar aquello para lo cual soy bueno, y en lo que no soy bueno voy a pedir ayuda a otros, porque por eso vamos donde el mecánico, vamos donde el cardiólogo, donde el médico, por eso vamos con el arquitecto, ¿ya? Es decir, por eso es que nosotros pedimos ayuda para lo que no somos buenos. Y si nosotros nos concentramos en afinar aquello para lo que sí somos buenos, entonces vamos a poder servir a los demás y va a venir esa satisfacción de parte de Dios, porque entonces vamos a estar en aquello para lo cual Dios nos configuró, ¿verdad? Y yo pensaba algo, escuchándolos un poco, a veces nos enfocamos mucho en que queremos hacer algo para satisfacer una necesidad.
pero pensamos poco en aquello que es la pasión que tenemos en el corazón. Y cuando nosotros vivimos en función de la pasión, como nos está diciendo hoy Rick Warren, entonces las necesidades van a ser cubiertas, porque regularmente vamos a ser contratados en un trabajo donde vamos a ser extraordinariamente buenos, porque estamos viviendo en función de la pasión y vamos a ser muy eficaces, como él nos dice. Cuando nos llama la pasión, cuando estamos cumpliendo el objetivo como fuimos formados por Dios, entonces se va a cumplir y van a ser suplidas nuestras necesidades. Estaba pensando cómo nos dice Jesús, ¿verdad? Que Él no vino, Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y a veces únicamente estamos viviendo y pasándola. Y cuando encontramos esa pasión en Jesús, podemos decir que estamos viviendo en abundancia. No porque nos sobre económicamente, sino porque tenemos mucho que compartir con los demás. Esa abundancia es, como usted decía, está puesta al servicio porque nos damos cuenta que tenemos mucho más de lo que necesitamos y ya no solo vivimos para comer y dormir, ¿verdad? Que es agradable. Cuando uno dice, ese es mi trabajo, mis sueños, probar colchones, pues de repente ese es el objetivo. Dios lo hizo así, tan dormilón. No, estoy bromeando, ¿verdad? Pero puede ser que ahí esté la pasión de encontrar. Y otra cosa, ¿quisieras agregar algo ahí? Yo lo que querría agregar es que tal vez a veces también uno ya encontró alguna cosa, pero también nosotros podemos desarrollar nuestros dones. Sí. Entonces, alguien puede tener un talento y decir, este es mi don, pero si uno le pone estudio, si uno le pone entrenamiento, si uno permanece en el tiempo, en el mismo asunto, si uno continúa preparándose, en realidad, tal vez al inicio es más difícil, pero conforme el tiempo pasa, cada vez es más fácil y más disfrutable, ¿verdad? Entonces, si bien Dios nos ha dado talentos, también es nuestra responsabilidad desarrollar cada día más eso. Y fíjate que con lo que estás diciendo, esa puede ser la diferencia entre ser aspirante de ayudante a albañil, ayudante de albañil, maestro de obras, perito en construcción, arquitecto o ingeniero. Es decir, el don tal vez es el mismo, pero cómo lo desarrollaste es la especialización que le pusiste y alcance que puedes para bendecir a otros. ¿Ya? Sí, estoy de acuerdo. Me encanta lo que decía Hugo, porque fíjate que en la parábola de los talentos, cuando le entrega a unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, hay 3 palabras que me llamaron a mí la atención. Dice que el primero comenzó, hizo algo. Después dice, y el segundo también. Y el tercero cavó un hoyo y lo enterró. Los 3 hicieron algo. Y tú puedes tener el don y hacer algo. Comenzar, desarrollarlo o enterrarlo. Tú puedes hacer. Los dones Dios te los dio. Si tú estás viéndonos, escuchándonos, dices, no, a mí Dios no me dio nada. No, yo no tengo nada. Es mentira del diablo. ¿Sabes qué? Dios puso algo en ti. Dios, lo decía Rick Warren, Dios rompió el molde cuando te hizo. Y Dios te hizo con cualidades, con dones, con talentos que tú necesitas desarrollarlos o enterrarlos, pero es tu decisión. Yo quisiera también incomodar un poquito a la audiencia porque también está el don primario, es donde estamos en el punto dulce, pero también está el servicio estratégico, porque también podríamos decir, entonces yo estoy sirviendo a Dios en donde estoy, pero también hay muchas necesidades que tenemos que nosotros ensuciarnos las manos para ayudar a otras personas que tal vez no es nuestro don primario, pero qué lindo poder ayudar. Yo quisiera mostrarles un video. Y hablábamos con los que estamos aquí en el set que muchas veces vienen de otros países a ayudar a nuestra gente necesitada y nosotros solo lo vemos y decimos, Señor, manda más alemanes, norteamericanos, japoneses, coreanos a ayudar y debería ser nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hermanos. Entonces, veamos estas imágenes de I-58. Aquí está Harvey Falconer con algunas personas que han venido a ayudar a gente con necesidad en nuestro país. Este es un proyecto de sembrar árboles. Aquí van a ir a sembrar, me parece que son unos árboles de limón y ellos están viniendo a ayudar a comunidades. La idea de sembrar árboles es que haya frutos y ayudar a personas de escasos recursos a generar más ingresos. Así que también pensemos en que nosotros podemos tomar un poco de nuestro tiempo y bendecir a otras personas, aunque no seamos tan habilidosos. Entonces vemos aquí a muchachos norteamericanos, vean, cargando esos depósitos de agua y vienen a hacer también pozos, a ayudar a las personas a mejorar sus prácticas de cultivos, etc. Y es un llamado para que nosotros también nos involucremos en un servicio estratégico. El domingo en nuestra iglesia, en la educación infantil, el domingo en la iglesia, de repente acomodando vehículos,
Eso también es importante, ensuciarnos las manos para bendecir a otros. No sé, Néstor, si nos pudieras ayudar haciendo una oración para que el Señor nos muestre y nos aclare cuáles son los dones que Dios nos ha dado, que empecemos cada uno en la audiencia a entender cuál es nuestra forma, dones, nuestra formación espiritual y también las oportunidades del corazón. Oremos. Señor Jesús, hoy queremos pedirte que tú nos puedas guiar. Sabemos que Dios, tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre, nos entretejiste, dice tu palabra, y nos hiciste con cualidades, con dones únicas. Tu palabra dice que has preparado buenas obras de antemano para que caminemos en ellas. Así que hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos muestre, nos prepare ese camino para poder desarrollar esos dones. Que si tal vez los hemos tenido enterrados, que hoy vayamos y desenterremos ese don y lo pongamos al servicio de los demás. Permítenos abrir nuestros ojos y poder ver las necesidades de las personas alrededor y poder ser esa persona que los va a ayudar. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de servir a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Todos hemos sido inspirados, reinspirados para descubrir nuestros dones, para seguir leyendo la palabra. Sabe que la Biblia la hemos leído una y otra vez y cada vez nos habla. En la lectura de hoy, Dios me habló. Hubo una situación en donde yo tuve que ser más como ponerme la toalla y servir. Y hoy el Señor me habló y tengo que seguirlo haciendo. Y eso es lo que pasa con la Escritura. El Señor nos vuelve a hablar. ¿Por qué? Porque nuestra vida es dinámica y a veces sentimos, eso ya lo sé. Muy bien, ya lo sabes, pero ¿lo estás practicando? Así que por eso es importante seguir exponiéndonos al contenido de la palabra y exponiéndonos también con otros amigos. Y lo que usted nos ha enviado, los mensajes, eso contribuye también a ese lindo contenido. Bueno, estamos por terminar y yo quisiera pedirle a mis compañeros aquí de SET que pudiéramos expresar unas últimas palabras que nos ha dicho el Señor para nuestra audiencia en este programa. Evelyn. Yo quisiera animarlos con Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un buen propósito para nosotros y nos hizo únicos. Buenísimo. Gracias, Evelyn. Yo quiero recordarte que los dones que Dios te dio, esos talentos que tú tienes, esas capacidades que Dios ha puesto en ti, son para servir a los demás. Que tengas un espíritu de servicio, que pienses, esto no es para beneficiarme a mí, sino es para servir a los demás. Muy bien, yo te quiero recordar que Dios te dio dones y talentos. Y oramos al Señor que te dé la gracia para conocerlos, para desarrollarlos y como algo natural disfrutar de esos beneficios de caminar en ese plan que Dios tiene para tu vida. E igualmente queremos bendecir a todas las personas que van en este momento a su trabajo a expresar esos dones y talentos. Como decía Evelyn, cuántos maestros y maestras van hoy a enseñar que han sido llamados por Dios, directores de escuelas, directores de medios de comunicación, gente que va a fábricas a hacer productos para bendecir a otros, gente que va a hospitales ahora, abogados que van a oficinas a expresar esos dones. Queremos bendecirlos y que sea un día lleno del apoyo de Dios. Y recuérdese lo que dice 2 Timoteo 1:19. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, es decir, una vida apartada, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Y nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Antes de todo, Dios nos había visto en su conocimiento anticipado y nos había apartado y nos había dado dones para este día. Dios vaya con usted y por lo tanto recuérdese, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con usted.